Bienvenidos a La Burbuja Cultural, mi programa favorito en Periodista Digital y el programa en el que, bueno, pues intentamos dar un giro de timón a esta España empecinada, unos en pagar menos impuestos, otros en no pagar ninguno y otros pues en la tontería modernista y mirar con los ojos, con las gafas siempre de lo progre, a ver si algo es lo suficientemente feminista, inclusivo, como para ser bueno. Nosotros nos quitamos las gafas y las rompemos. Empezamos con literatura con Carlos Paz. Don Carlos Paz, ya estamos en octubre y usted de veraneo. No, yo me ha sorprendido hoy en mi casa desnudo con una sábana, que es como habitualmente voy por aquí. Claro, le he escrito hace 3 minutos y usted podría entrar y claro, le hemos pillado en paños calientes, en paños, no sé en qué tipo de paños. Menores. Don Carlos, ¿qué escritor, libro, temática nos trae hoy, nos regala hoy en la sección de literatura? Pues hoy, después de 40 y tantas entregas con interrupciones varias, me he dado cuenta que nunca hemos hablado de un autor por el que tengo predilección y que le tengo mucho cariño, que es Wenceslao Fernández Flórez. Hombre, qué bueno, que ya era hora que nos lo trajese, un tipo, quizá, claro, Vito Quiles no sabe quién es, pero No. entiendo, se cree que Venceslao, pues no sé, es el portero del Mallorca, pero nosotros, pues para el que no lo sepa, que también no vamos a juzgar a nadie, o el que sepa y quiera saber más de él, cuéntenos un poco de su vida, su obra, su historia. Y de Wenceslao y el chiste famoso, Hugo Pereira sabe mucho. Pero Sí, vamos a lo le que voy a pedir vamos. a mi querido Izan que no adelantemos la película de la que vamos a hablar, sino que coloque al autor del libro, pero bueno, no pasará, estas cosas pueden pasar. Cuéntenos, don Carlos. Ponga un poco de... Por Dios. Pues Wenceslao Fernández Flórez es un escritor gallego, nació en La Coruña a mediados finales, 1865, a finales del siglo XIX, y destaca por su obra satírica, pero no solo, y por sus colecciones de artículos, por su acción periodística, se vio movido, se vio empujado por circunstancias familiares, perdió a su padre muy pronto, a tener que escribir y hacerlo en el ámbito del periodismo. Escribió en los periódicos importantes de la época, en El Imparcial, por supuesto en periódicos locales coruñeses, pero sobre todo se le recuerda por su acción periodística en el ABC. Tengo aquí, me he traído 7 libros, no voy a hablar de los 7, pero sí voy a ir sacando algunos de esas actuación, de esa recopilación de escritos en el ABC. Tenemos Las gafas del diablo, que cuando yo era joven la colección Austral reeditaba cosas de estas, pero ahora la gente joven no sabe ni que existen. Es muy conocido por otros muchos libros. Volvoreta, significa en gallego mariposa, son las narraciones de esos amoríos. Es una novela bastante seria, es la única seria que tiene de los amoríos en un ambiente rural entre una criada y un señorito de la época del mundo galaico. Por supuesto, El malvado Carabel, que es una obra de las más conocidas que se llevó al cine, satírica, conjuntamente con El bosque animado, que también se llevó al cine, y del que hablarán ustedes algún día. Todos estos los publicaba la colección Austral, la editorial Austral. El bosque animado es una obra satírica, es una novela, aunque está dividida en 16 secciones, y todas tienen como hilo conductor ese bosque animado. Es una novela fantástica, si se quiere, maravillosa, desde la que recomendamos su lectura, lógicamente. Un libro muy desconocido, que son Las 7 columnas, para mí uno de los favoritos, que tampoco es el libro que traigo hoy, es una recopilación de cómo los 7 pecados capitales, según él, de modo satírico, humorístico, refrenda la teoría de que son esos 7 pecados capitales los que
mantienen la sociedad de una manera u otra. En su vida pasó de, me pides algún dato biográfico, pasó de un pseudoanarquismo a un fervor por Falange de manera inusitada, que fue lo que le granjeó la persecución al comienzo de la guerra civil. Le sorprendió la guerra en Madrid y tuvo que refugiarse en la embajada de Argentina porque se lo iban a cargar, y gracias a la intermediación del rey de Holanda, que le invitó a irse allí, pudo salir por Valencia de aquel escenario revolucionario que era el Madrid republicano. Y de ahí vienen el libro o los libros, porque ahora explicaré que son dos, aunque es el mismo, que escribió al salir después de haber conocido el insoportable, el asfixiante, el terrorífico ambiente que existía en el Madrid revolucionario de 1936 a 1937. Es allí, después de salir, cuando fue a Holanda y terminó en Portugal a la espera del término de la guerra civil, en donde volvería y moriría en 1964. Escribe en portugués El Terror Rojo, que se ha reeditado relativamente hace poco, hace 2 años. La editorial es Ediciones 98. Lo escribió, la curiosidad de este libro es que son sus experiencias en el Madrid Rojo, pero lo escribió en portugués directamente, no salió en español hasta hace escasamente 3 años. Lo que sí salió fue lo que de este libro luego él elucubró, que fue una novela con insólito éxito, que fue Una isla en el Mar Rojo. Quizá, y este es el libro que traigo hoy de Wenceslao Fernández Flórez, es mucho más amplio que ese Terror Rojo, que es el retrato de ese Madrid justo anterior, unos meses antes del alzamiento de los nacionales y de la llevada a cabo de las políticas republicanas, anticlericales y antiderechistas que llevaron a tantos miles de personas a la muerte. Bueno, pues grandes recomendaciones. Le toca hacer una pregunta que tiene que ver con el ámbito cinematográfico. El Bosque Animado, la película de Cuerda, tiene que ver, es la novela de Wenceslao. Efectivamente, esa es una adaptación que se hizo en torno a los años 80, creo recordar, y está... 87, pues en torno a los finales de los 80 se llevó a cabo y fue una muy buena adaptación. Quien se quiera acercar a esta obra a través del cine, pues lo tiene bastante fácil. Claro, es uno de los clásicos del cine español y bueno, pues ahí tienen para los que quieren, digamos, situarse en una España que no es la que nos han contado en la cinematografía, en los libros de republicana, que parecía, no sé, el país multicolor de la abeja maya, pues pueden situarse, ¿no?, leer estas dos novelas y de verdad que les va a traer. Usted me recomendó hace tiempo la de El Terror Rojo y de verdad que merece la pena porque los detalles son escabrosos, pero hombre, nos hacen ver que no todo fue de luz y color, un camino de rosas. Fue una tragedia horrorosa y se plasma muy bien en ese libro no solamente el ambiente del Madrid de esos años, sino el quehacer de las embajadas, de las pocas embajadas que se quedaron para defender a miles de españoles que se quedaron atrapados y que su vida dependía de ser acogidos en aquellas embajadas o de no serlo. Bueno, es una pena. En las facultades de periodismo no se estudia a Fernández Flórez y es una gran pena, y yo creo que en el ABC tampoco le reivindiquen mucho, ni muchísimo menos. Así es, tristemente es así. Pues don Carlos Paz, muchísimas gracias. Espero que siga usted, no salga así a la calle, o bueno, haga usted lo que quiera, pero vamos, que esperemos tenerle aquí pronto, con sábana o sin sábana. A ver si nos coordinamos bien y tengo el placer de estar con vosotros en el estudio. Claro, muchísimas gracias, don Carlos Paz, por este soplo de aire fresco. Bueno, y de la literatura, vámonos al cine. Vámonos al cine con el profesor Luis Ruiz de Asúa. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Muy buenas noches, don Josué, ¿qué tal? Gran escritor, Fernández Flores. Muy bueno, las recomendaciones literarias en esta sección son muy buenas. Son muy buenas, no se da puntada sin hilo. No se da puntada sin hilo aquí. Y por esa edición que ha mostrado la última, esa de ediciones españolas, bueno, solamente por la portada ya merece la pena. Claro, se está empatando el agua con el autor del perfil, con ese perfil tan característico. Y he recordado pues la película protagonizada por Alfredo Landa, Alfredo Landa, sí señor. Que un clásico del cine español. Sí, sí, de los últimos, sí. José Luis Cuerda hacía de todo. Sí, no, era buen director. Era buen director. Sí. Tiene de todo, pero bueno. Pero para lo que hay, está bien. Sí, se murió hace poquito. Sí. ¿Usted qué nos trae? También hoy creo que tiene que ver con la literatura. Hombre, lo cierto es que en este programa todo está hilvanado, porque al final todo es literatura, todo es cine, todo es música. Yo hoy pues quería traer un programa doble, estos que ofrecemos de vez en cuando a nuestros amigos. Y las dos películas de las que quiero hablar pues tienen un nexo de unión, que es la literatura, porque son dos películas basadas en relatos de Hemingway, autor del que también se ha hablado aquí en la sección de literatura, por supuesto, pero sobre todo también porque son las dos películas dirigidas por un director del que aún no habíamos hablado, es muy interesante, que es Henry King, y además de paso son dos películas que están protagonizadas pues por el animal más bello del mundo, ¿no? Entonces, claro, creo que era una buena ocasión para hablar de estas adaptaciones de Hemingway al cine, que bueno, Hemingway, pues como sus libros, en el cine pasa igual, hay adaptaciones de todo tipo, hay muy buenas, las hay menos buenas, las hay malas, pero bueno, tenemos por ejemplo Tener y no tener, tenemos El viejo del mar, tenemos de las no muy buenas, pues tenemos ahí la de Por qué no las campanas, que no es santo de mi devoción precisamente, pero bueno, Hemingway, hay diferentes versiones de Adiós a las armas, no sé, creo que... ¿Fiesta de Hemingway no está...? Es que precisamente esa es una de las que vamos a hablar de un par de películas de Hemingway, basadas en relatos de Hemingway, por supuesto, son las dos de los años 50, y una es de 1952 y es Las nieves del Kilimanjaro, y la otra es de 1957 y es Fiesta. Lo que es que Fiesta se tituló solamente Fiesta en España, porque en el resto del mundo se tituló The Sun Also Rises, como la novela, que bueno, usted sabe perfectamente, que como experto que esto es el Eclesiastés, que es 4 o 5, que es algo así como que pasan las generaciones, una da paso a la otra, pero la tierra permanece, el sol siempre sale, se pone, es un poco el espíritu... Vanidad de vanidades, todo es vanidad, ¿no? Sí, señor. Ese es el gran lema del Eclesiastés, escrito por Salomón. Y entonces esta película, la de Fiesta, es una novela de Hemingway, y la de Las nieves del Kilimanjaro es una película que es de un relato, de un cuento, como la que ya hablamos aquí en su día, de Código de Lampa. Son cuentos que luego el guionista pues va desarrollando de acuerdo al espíritu del cuento, cosa que a Hemingway no le hacía ni pizca de gracia. Pero claro, hay que sacar una película de 2 horas de un cuento, que yo la edición que tengo, que es de Luis de Caral, el cuento son 27 páginas. Hombre, hay que sacar material. Hay que estirar. Entonces, yo creo que son dos películas muy interesantes, aunque hayan sido muy criticadas, sobre todo la segunda, la de Fiesta. De Henry King vamos a hablar un poquito, pues simplemente es un director sureño. Últimamente aquí hablamos mucho de directores sureños. No sé qué pasa en el sur, que hay grandes autores, grandes literatos, grandes directores, gran música. Claro. Este era de Christiansburg, Virginia, nació en 1886, Henry King, y va a empezar en el mudo, se adapta muy bien al sonoro, y se va a especializar, Josué, en películas de aventuras. Es que Henry King es un director de aventuras, y los que hemos tenido la suerte de verlo de niño, pues claro, tenemos siempre un lugar en el corazoncito para Henry King, ¿no? Con esas películas de los años 30 del oeste, de cine negro, de aventuras varias, como Tierra de Audaces, como Chicago, como El explorador perdido, ¿no? Luego va avanzando, ya en los 40 hay 3 películas que están las 3 protagonizadas por Tyrone Power, que son muy buenas también, como El príncipe de los zorros, como El cisne negro. Los que hemos tenido ocasión de ver de niños El cisne negro, pues son películas que te marcan, o Capitán de Castilla, sin olvidar la canción de Bernadette sobre las apariciones de Lourdes. Después en los 50 ya vendrían estas películas de las que vamos a hablar aquí. Él va a adaptar también, se va a retirar del cine con una adaptación de Scott Fitzgerald, que Scott Fitzgerald es un autor que pulula mucho por estas 2 películas de las que vamos a hablar, ¿no? Una adaptación de Suaves la noche. En fin, un autor muy, muy interesante, que nos ha dejado, entre otras, pues estas 2 películas de Hemingway, y un autor además que que vivió muchísimos años, murió en 1982 con 96 años, ¿no? Pero bueno, un recuerdo para Henry King, que aún no habíamos hablado de él, nos estamos acercando a los 100 directores desde que empezó este programa, ya no hemos hablado de Henry King. Claro. ¿Le gustaba mucho Hemingway? Sí, le gustaba mucho. Él era muy, así como que hemos hablado de estos directores españoles también, que les gusta mucho la literatura y que quieren plasmar a sus autores en el cine, como el gran Rafael Gil, sin ir más lejos. Henry King es un devoto de todos estos autores de la generación maldita, de Hemingway, de Scott Fitzgerald, etc. Sí, como Garci con Galdós. Pues exactamente, Garci con Galdós, con Miura, con tantos, ¿no? Es que claro, son directores muy cultos, y mucha gente se acercó a la literatura gracias a ellos, ¿no? Lo que ha comentado don Carlos, de ver El bosque animal después, las personas interesadas luego leerán la novela. Claro, efectivamente, pues eso es lo que hay que hacer. Pues cuéntenos un poco de la Bueno, rápidamente, son 2 películas
son muy Hemingway las dos. Y vamos a poner la carátula. La primera, que es la de las nieves del Kilimanjaro, pues vemos ahí el Kilimanjaro, ya sabe usted, nos da un narrador las características de mide casi 6.000 metros, está en el norte de Tanzania, etcétera. Y se nos cuenta, y aquí está la clave de la película, se nos cuenta que en la cara oeste del Kilimanjaro está congelado el cuerpo de un leopardo. Dice, ¿y qué hacía ahí ese leopardo? ¿Qué buscaba ahí arriba ese leopardo? ¿No? Bueno, pues eso es muy simbólico de cómo es esta película, porque después vamos a ver a un autor que se llama Harry Street, que está agonizando enfrente del Kilimanjaro. Él es un escritor norteamericano que estaba ahí de cacería, de safari, y está herido, y mientras esperan que llegue la ayuda, pues está ahí con unas terribles fiebres, acechado por hienas y por buitres, y le están ahí cuidando como pueden, ahí en ese lugar tan inhóspito, ayudado por su novia, ¿no? Y él, pues, en ese estado febril, va haciendo un repaso de lo que ha sido su vida, ¿no? Y claro, y esta es una película muy interesante porque esa vida está marcada por un amor perdido, y es una película en la que vemos bien lo que marcan esas cosas, ¿no? El tener el resto de tu vida, aunque tú tengas un éxito profesional, como es el caso de este hombre, el que toda tu vida esté pendiente de esa mujer que perdiste y que ya nada te va a compensar el haberla perdido, ¿no? Pero a su vez, esa fijación con esa mujer perdida hace que no veas muchas veces una segunda oportunidad que te da la vida, que la tienes enfrente de ti y no te enteras, porque ahí sigues empecinado en el pasado, ¿no? Es decir, son películas muy humanas, muy de Hemingway, todas ellas con un pozo alcohólico tremendo, porque es que se ve, son personajes marcados por el alcohol, por la falta de alegría, porque siempre están buscando algo que no lo encuentran. Y es una película en el mal sentido de la palabra. Sí, exactamente. Como Scott Fitzgerald. Eran autores pues, Truman Capote también tenía... que buscaban en el alcohol. Decía Scott Fitzgerald, pero usted ¿por qué bebe todos los días? Dice, es que cuando bebo pasan cosas. Claro, y claro, beben porque pasan cosas, ¿no? Y entonces a través de una serie de escenas retrospectivas, no flashbacks, vamos a ir viendo la vida de este autor y esa mujer que lo marcó, etcétera, y un final pues yo creo que muy esperanzador. En cuanto a fiesta, es algo parecido. Estamos en el París de final de la Primera Guerra Mundial y ahí están pululando una serie de norteamericanos que se han quedado ahí en Europa después de la Primera Guerra Mundial, tienen dinero, están todo el día por ahí de fiesta, pero algo les falta. Siguen viviendo cada día como si fuera el último, están frustrados, buscan siempre nuevas experiencias, no hacen más que viajar y no encuentran lo que buscan, hasta que deciden, encabezados por el protagonista, que es un periodista del New York Herald, que está ahí, que se llama Jack Barnes, deciden irse a pasar los Sanfermines a Pamplona. Y bueno, y fiesta es pues la fiesta con mayúsculas, como son los Sanfermines de Pamplona, protagonizadas por estos norteamericanos, que bueno, que es un espectáculo verlos ahí en medio de la Pamplona. De la Pamplona no, porque hablaremos luego de qué pasa con Pamplona y si eso es Pamplona o no es Pamplona. Pero el caso es que la película está muy bien porque vemos que en ese ambiente también marcado por el alcohol, por la fiesta continua, vamos a ver cómo las pasiones afloran y cómo esa mujer que los marca a todos, que está ahí presente también, Brett, pues va a hacer que se produzcan escenas, pues la verdad, verdaderamente escabrosas, y vamos a ver cómo era esa generación de norteamericanos que estaban desubicados completamente y que venían a Europa buscando pues algo que no encontraban ahí y que tampoco luego encontraron aquí, ¿no? Es decir, son películas muy interesantes y muy, como al final no deja de ser la obra de Hemingway y de todos, al final todos los escritores son autobiografías. Claro. Pero son muy recomendables, ¿eh? Y hay que porque la de fiesta, Josué, es que claro, es que vamos a ver toros, vamos a ver los bares, pero claro, no es Pamplona porque lo rodaron en Morelia, y claro, es México. Y claro, los paisanos que pasan por ahí, pues hombre, pinta pamplonicas, pues hombre, tampoco tienen mucha. Usted que ha vivido los Sanfermines sí. Puede acreditar que no se corresponde. Hombre, lo más que diga, los Sanfermines que he vivido por razones de edad, pues claro, ya no tienen nada que ver con estos Sanfermines de los años 20, que bueno, que eso sí que tenía que ser. Ya sabe usted que corrían al encierro con el traje y la corbata y la boina, o sea, es que era una maravilla. Y aquí pues vamos a tener escenas verdaderamente memorables, porque Hemingway puso el grito en el cielo y dice, pero vamos a ver, pero que, bueno, claro, la policía va vestida de policía mexicana, por ejemplo. Es decir, hay unos fallos de bulto que creo que nuestros espectadores cometerían un error si se centraran en esos fallos y no en el fondo de la película. Porque hay mucho flamenco y poca jota en esta película. O sea, que a Hemingway no le gustó la... Pues no le gustó nada, la odiaba. Pero no les gustó... Primero, la de Las nieves del Kilimanjaro no le gustó porque decía que era un cuento y que lo que contó el guionista, que era Casey Robinson, no tiene nada que ver. Pero yo defiendo a Casey Robinson porque creo que es muy Hemingway la película. Y en cuanto a la segunda, la de fiesta, se metió... Bueno, puso el grito en el cielo por esto que le he dicho, por más cosas, pero aquí el guión lo hace Peter Birtel. Es uno de los mejores guionistas, uno de los mejores escritores. Y bueno, ya sabe usted, los autores de las películas siempre están descontentos, ¿no? Pero creo que, bueno, que aparte de estos fallos
de ubicación de la película, creo que es muy interesante. De todas formas, dijo Hemingway, que creo que si no se me va a olvidar, que lo único que le gustó a la película fue la interpretación de un autor del que vamos a hablar. Perdón, de un actor del que vamos a hablar. No, yo le iba a decir que, por ejemplo, el último caso, ¿no?, de autor al que le han adaptado una película, Reverte, con La piel del tambor, ha salido muy contento. Mira que la película no es gran cosa, pero Reverte sí salió muy contento. Pero es que Reverte, que es un personaje que es muy listo, yo siempre le oigo hablar bien de las películas que adaptan sus libros. A lo mejor lo dice para animar, porque Reverte tiene un gusto cinematográfico exquisito. Sí. Bueno, hace poco publicó una lista de sus películas, por eso me hizo ilusión porque hemos hablado aquí de casi todas. Y es un personaje que tiene un gusto exquisito. Y me extraña que alguna de sus adaptaciones le hayan gustado a él. Otra cosa es que sea un señor y diga que le ha gustado. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a hablar, ya ha introducido usted a los guionistas que se atrevieron, sí. porque es mucha presión, ponerte sí. a Casey Robinson y Peter Bird. Adaptar un guión, siempre en los Oscar, guión original, guión adaptado. Bueno, pues adaptar un guión de una novela de esas características no es fácil. Pero es que estos textos son buenísimos. Solo un ejemplo, y una frase que ya suscribo plenamente. Dice Harry Street, el escritor de Las Nieves del Kilimanjaro, dice, el hecho de que vaya más rápido un avión que un caballo no quiere decir que el mundo sea mejor. Claro. Ese es el espíritu de la película. Y en cuanto a los actores, por decir un par de ellos de cada una para no extendernos mucho, aparte del nexo común que es Ava Gardner. Una Ava Gardner que tiene tan solo 30 años en la primera y 35 en la segunda, pero tiene ya una mirada, yo no sé si es incluso más atractiva a los 30 que a los 20 con Forajidos, película Robert Sioma, que también está adaptada de Hemingway. Claro. Pero lo hace ¿Ya fenomenal. se había acostado con Dominguino? Sí. Ya, o sea, sí, ya había vivido esa sí. Bueno, en estas películas, yo creo que es la época en la que está viviendo aquí en El Viso, en Doctor Arce 11, que vivía ahí y aún, yo creo que los vecinos del Viso aún recuerdan aquello. Vale, Perón se tuvo que ir, digo, no puedo más. Tenemos un amigo en común que si se la llega a encontrar, bueno. alucina. Un saludo para nuestro querido amigo. Y bueno, aparte de ella, tenemos a Gregory Peck. Es que tenemos un reparto de campanillas, porque claro, Gregory Peck en Las Nieves del Kilimanjaro lo hace estupendamente. Él había trabajado ya mucho con Henry King, en El Vengado sin piedad, en El pistolero. Él hace del propio Scott Fitzgerald en una película de Henry King que es Días sin vida, que es buenísima. Y entonces lo hace muy bien como ese autor atormentado y se le ve muy bien cuando es feliz y cuando no es feliz. Él es un gran actor y lo transmite muy bien, Gregory Peck. Podríamos hablar también en Fiesta, pues ahí yo me centraría en Errol Flynn. Porque es que ese es el que dijo Hemingway que era el que había salvado la película. Tenemos a un Errol Flynn que está a punto de morir. Este murió con 50. ¿Pero qué 50? Y claro, los últimos años de Errol Flynn es que en las películas transmite perfectamente su estado. Está hinchado. Ese antiguo galán, Gentleman Jim, está hinchado por el alcohol, por las juergas continuas, pero tiene una forma de vida como diciendo, me voy a morir en 4 días, pero me voy a morir que os vais a enterar, ¿no? Y aquí Josué, y yo pido a nuestros amigos que si ven la película, es que van a quedarse admirados. Corre el encierro, le ves con el pañuelo, la boina, la bota de vino, bebiendo de la bota mientras corre. Que es que eso, es maravilloso. Y bueno, y ahí le ves con la bota, corriendo con el cigarrillo, con la bota, con la boina. Está en la ruina. Es un noble de estos que está en la ruina, un aristócrata que está en la ruina. Y se pone en el ruedo a torear a las vaquillas con un cheque sin fondo, un cheque que han devuelto. Y se pone a torear con el cheque. Bueno, es que son unos detalles soberbios. Está maravilloso. Aquí el amigo Errol Flynn. ¿La película entretenida es? Sí, para un español más. Y lo único, ahí está este pasmarote de Mel Ferrer, que yo no sé ese hombre, ¿qué le vería a Audrey Hepburn a ese hombre? Siempre hace el mismo papel como de hombre perdido. Errol Flynn se lo come en la película, ¿no? Pero bueno, también tiene que estar ahí el hombre. Y claro, yo entiendo también que parezca un poco pasmarote en esta película, porque claro, es que está enamorado locamente de Ava Gardner y la otra no responde, ¿no? Y luego el protagonista principal, que es Tyrone Power, que rodó ni más ni menos que 11 películas con Henry, Josué, y que estaba también ya en el año 57, es que era un año antes de que muriera, cuando se murió aquí en Madrid, que murió ahí en Juan Bravo, porque ya sabe que se murió durante el rodaje de Salomón y la Reina de Saba, le pegó un infarto con tan solo 54 años que tenía, y el 15 de noviembre del 58, vestido del rey Salomón, antes, bueno, esto ya... Ahí murió el hombre, con el maquillaje y el vestido del rey Salomón. Aquello, ¿no? Hay muertes de Tyrone Power, que es un actor, pues fíjese. Claro, sí. ¿Ganó luego el Oscar muerto o no? No, esta película... Le pasó al de Batman, al Joker. Al Joker, que luego se dio el Oscar y murió durante el rodaje también. Así que, joder, a ver, si no me quiero morir vestido de Moisés o de, yo qué sé, o de el rey David.
Tiene que ser tremendo. Le voy a hacer una pregunta. Para hablar de Pamplona, escribir sobre Pamplona, ¿Rafael García Serrano o Ernest Hemingway? Hombre, vamos a ver. Hay una novela de Rafael García Serrano que, bueno, Sí. perfectamente, que es Plaza del Castillo, que para mí, no de Pamplona, yo creo que es una de las mejores novelas. Yo no soy ningún experto en literatura, pero a mí esa novela me parece sensacional en todos los aspectos. Pero yo soy muy de Hemingway y tiene mucho interés leer a Hemingway. En cuanto al tema de los toros, que también pululan por las dos, que por cierto, el torero era un actor que se llama Robert Evans, el peor actor de la historia, dicen. Él lo sabe. Una persona sabia es una persona que conoce sus limitaciones. Eso es. Y él dijo, esto no es lo mío. Pues al final acabó de productor del Padrino, aquí el amigo. O sea, era una persona muy inteligente. Mario Cabré hizo escenas de toros en Las nieves del Kilimanjaro. Claro. Mario Cabré, otro novio de Abander. Y Hemingway, en cuanto a los toros, yo le aprecio mucho porque hizo mucho por la fiesta de los toros a nivel internacional, pero claro, los buenos aficionados le pueden parir, parece que no entendía. Claro. Y claro, él cogió un odio eterno a Luis Miguel Dominguín, que les lo dijo un día a la cara, que será así: mira, Ernesto, que no tienes ni idea. Y claro, él era fanático de Ordóñez, de Antonio Ordóñez. Y fue cuando escribió ese libro que le ponen a parir los aficionados, pero es que a mí me encanta, que es el del Verano Sangriento, en que defiende a muerte a Ordóñez y le pone a Dominguín a parir. Entonces Hemingway es un personaje muy interesante y en el libro de fiesta, bueno, ahí se cuentan unas historias aquí en Madrid en botín, que vamos, corría el vino ahí, cosa fina. Y eso siempre está muy bien. Pues profesor, muchísimas gracias por esta sesión doble de un espectacular director. Si me permite una última postilla de por qué recomiendo esta película, aparte de todo lo que hemos hablado, me gustaría decir que es una película, la imagen de España como último reducto no contaminado por la modernidad. Me parece muy interesante, porque en fiesta están en Montmartre viendo el París maravilloso y están diciendo, mira ese edificio que están levantando ahí, mira esa calle, esto va camino de que se lo carguen. Y le dice otro, nos tenemos que ir de aquí, nos tenemos que ir a España, que eso sigue puro. Y le dice a Tyrone Poe, dice, pero ahí también llegará esto. Y dice, sí, pero llegará más tarde y nosotros llegaremos antes, ¿no? Claro. Y claro, llegan a una España que se mantiene pura. Pues ya ha llegado. Ahí sí vinieran ahora. Se encontrarían por lo de Alfonso Rojo, el señor de los pantalones cortos recogiendo caquitas. Fíjese, los Sanfermines con traje y corbata aquí van. Ahí los pamplónicas. Ahora hay que verlos, con calcetines y chancletas. Profesor, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros en esta edición de la Burbuja Cultural. Y si hemos hablado de música, hemos hablado de literatura y de cine, pues ahora nos toca hablar de música rock, con el gran Raúl Echancas. Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, como siempre, sabes, encantado de estar aquí contigo. Qué bueno. Hoy me has pedido tiempo y dedicación para hablar de un grupo al que no sé si tienes especial cariño o simplemente es que te gusta. Sí, es un grupo que me emociona mucho y lo del tiempo lo digo porque, bueno, ya que en su carrera, como te diría, fue conocido, pero digamos que tuvo muchos altibajos y, bueno, es un artista que, como te diría, que al que le gusta, al que lo conoce mucho. Hay quien lo conoce algo y hay quien no lo conoce nada, ¿no? Entonces, como no acabo de tener ese éxito, digamos, tremendo, pues está bien que en programas como este, y una vez que, porque además el hombre pues falleció, ya lo iremos contando, pues está bien que en programas como estos se recalque la figura artística de este grupo y en especial de su integrante más importante. Entonces, pues bueno, el grupo es Thin Lizzy y su integrante principal pues fue Phil Lynott, ¿no? Entonces, pues un grupo pues que en Irlanda es casi como religión, ¿no? Como te diría el otro día de ACDC en el rock, pero bueno, es verdad que saliendo de Irlanda y de las islas, pues a lo mejor no ha tenido tanta incidencia. Pero bueno, ya te digo, una historia además de un músico pues impresionante, ¿no? Un chico que nace en el año 49, su padre era de la Guayana y su madre era irlandesa, nace en West Bromwich, ¿no? Una ciudad de Inglaterra, pero bueno, ya casi a los 7 días el padre decide desaparecer y volverse a la Guayana y de hecho no lo conocería hasta finales de los 70, entonces pues él se queda con la madre en Manchester, pero al poco tiempo, ¿no? Siendo un niño, pues lo hace emigrar a Irlanda con su abuela, pues porque sufría en aquellos años, pues un chico de color, que era mulato en las islas, ¿no? Pues digamos que sufrió un poco
de racismo, ¿no? Algo que luego él en su carrera demostraría que su banda fue algo multicultural, ¿sabes? No solo por el tema de la raza, ¿no? Sino que tuvo a gente de varias nacionalidades e incluso gente irlandesa que era protestante o católica, con lo que suponía eso a mediados de los 70 en Irlanda, ¿sabes? Pues este hombre, como te he contado, el rock le servía, como yo te he dicho muchas veces, pues para unir, no para separar, ¿no? Y bueno, pues se cría allí en Irlanda, en Dublín, con la abuela, y bueno, pues el chico, pues influenciado por toda esa música, lógicamente, tan buena que hubo en los 60, ya lo sabes, los Beatles y toda esta gente, y sobre todo al final, pues lo que sería Jimi Hendrix, ¿no? Porque es un hombre que tiene un aspecto muy similar a él, ¿no? Tenía un aire, pues eso, mulato, con el pelo así afro, y bueno, pues parecía como un pirata, ¿no? Y entonces, pues él monta sus primeros grupos y siempre le acompañaría, el que siempre le acompañaría sería Brian Downey, el batería. Un batería que además desde aquí me gusta decir que es poco reconocido y en el mundo de la música, y fue un batería buenísimo. Y se conocieron en la escuela y bueno, pues desde siempre estuvo con él. Previamente a formar Thin Lizzy, pues él tuvo un grupo que se llamaba Skid Row, no como el Skid Row que hubo en los 90 del heavy metal, que ese es otro grupo. Y bueno, pues ahí coincidió con otro gran irlandés, con Gary Moore, ¿no? Un gran guitarrista, y bueno, pues ahí forjaría una amistad que luego veremos que a lo largo de los años, pues en determinados momentos, Gary Moore pues le echó una mano. Pero bueno, él ya después de tener esa pequeña banda, Skid Row, y estar tocando por Irlanda, pues digamos que no tienen mucho éxito, sino nada más bien a nivel local, y bueno, pues decide formar el grupo, ¿no? Que se llama Thin Lizzy. Lo forma con este batería que te digo, y lo forma con otro guitarrista que se llama Eric Bell. Eric Bell pues ya era algo conocido porque había estado en un grupo que se llamaba Zen, que fue el primer grupo que tuvo Van Morrison. Aquí ya has visto que los grandes artistas irlandeses por lo menos se relacionan. Y con ese grupo pues deciden marcharse a Londres, ¿no? Porque era donde estaba la escena musical, y empezar a tocar, ¿no? Entonces, pues bueno, consiguen un contrato discográfico con Decca y bueno, pero digamos que la primera fase del grupo estaba muy influenciada por la música psicodélica, ¿no? Que había estado Jimi Hendrix, Cream, ¿no? Estos tríos, y entonces esa música que hacen ellos, pues digamos que bueno, con que sacan un disco, pues no tiene éxito, aunque ya te digo, luego se vería más adelante, pero él tenía unas influencias, pues mira que te voy a decir, el blues, mezclaba el blues, la música soul, y luego también, o sea, el hard rock, la música psicodélica y sobre todo un elemento que fue muy importante, la música folk, la música tradicional irlandesa, que luego pues sería muy famosa en el primer hit que tuvo. Entonces al irse allá a Londres, graban ese primer disco que se llama Thin Lizzy en el 71, no tienen éxito, ellos pasan penurias, se dice que bueno, pues es de estos casos que es que debían pasar hasta hambre. Aún así consiguen sacar un segundo disco, ¿no? Que se llama Shades of Blues, siempre todavía muy influenciados por esta música psicodélica, ¿no? De Jimi Hendrix. Y bueno, pues como apenas tenían para comer, pues ellos se dedicaban ahí en Londres también en pubs a tocar, pues, yo qué sé, pues a lo mejor las primeras canciones que le vinieran, ¿no? Canciones tradicionales, y así pues empezaron a tocar una canción tradicional que se llamaba Whiskey in the Jar, ¿no? Pero sin ninguna pretensión, ¿no? De hecho, él siempre dijo que no era una canción que definía pues su estilo, sino que la tocaban pues para que en el pub fuese conocida, la cantase y pudieran comer. Lo que pasa que pues lo que fue la ironía, ¿no? Pues digamos que su productor, su manager, incluso a espaldas de ellos, pues digamos que les hace grabar esa canción, ¿no? Y esa canción pues la editan como single y es un pelotazo. De hecho tú la has escuchado, Whiskey in the Jar, la hemos escuchado mucha gente, luego la popularizarían otros grupos, como Metallica también, que en su día Metallica haciendo la versión le dieron un Grammy. Pues bueno, esa canción se convierte en un éxito en las islas. En Irlanda se hace número 1, lógicamente, porque es una historia tradicional irlandesa, que creo que es la historia de un bandolero que es engañado por su mujer. Que no sé si su mujer o su amante, ¿no? Y bueno, pues se hace número 1 en lo que es en Londres, en lo que sería en Inglaterra, pues consigue llegar al número 6, ¿no? Entonces, pues a raíz de ese éxito, ya consigue pues que salga en el programa este de Toss of the Pops, y bueno, pues claro, al tener ese éxito rápidamente, sacan un disco en el año 73 que se llama Vagabonds of the Western World, ¿no? Y bueno, pues el disco es un disco muy bueno, tiene canciones como Mama Nature Say, The Rocker,
esta canción que también la incluirían, ¿no? El Whiskey in the Jar, pero resulta que aunque el single tuvo mucho éxito, pues otra vez, ¿no? Porque es que fue la historia un poco de Thin Lizzy, ¿no? Que era un poco que tenía altibajos, ¿no? O no, digamos que fue un poco artista maldito porque no acabo de tener esa suerte, ¿no? Pues saca el disco y resulta que ese disco no tiene éxito tampoco, ¿no? Y entonces, pues aquí en este momento, el que era el guitarrista que te he contado de Zen, Eric Bell, pues un poco cansado porque ve que la banda no va a ningún sitio, pues decide dejar el grupo. Entonces él, pues en el siguiente disco que sacaría, que se llamaba Nightlife, pues digamos que entra Gary Moore un poco a echarle una mano con las guitarras, ¿no? De aquí sería la primera vez que Gary pues entra un poco a echarle una mano en las composiciones de ese disco. Pero él lo que hace, empieza a cambiar un poco el sonido, ¿no? De pasar de esa música psicodélica, él empieza a hacer un hard rock, ¿no? Un hard rock muy melódico, fuerte, una música que era fuerte para ese momento, con una línea de bajo muy importante, porque él era bajista. O sea, este es un grupo donde si quieres escuchar el bajo, lo vas a escuchar perfectamente. Y bueno, pues digamos que en ese disco que saca en el año 74, pues él lo que hace es un elemento que fue, digamos, primordial en su música, ¿no? Él, lo que le ayuda a grabar Gary Moore, él mete, en vez de ser un guitarrista como tenía, mete a dos guitarristas, ¿no? Uno que se llama Brian Robo Robertson, un irlandés, y un americano que se llamaba Scott Gorham. Entonces, él lo que hace un poco popular es el sonido de las guitarras dobladas, este sonido de que tú estás escuchando un solo, ¿no? Y lo están tocando dos guitarras a la vez, ¿no? Ya había habido algún grupo como With Monash que lo había hecho, pero digamos que el que lo hace popular es él. Ya te digo, unas guitarras que van dobladas, muy bien acompasadas, que en un momento se dobla una a la otra, en otros momentos tocan juntas, y digamos que fue una de las grandes señas de identidad de este grupo, que haría que luego fueron influencia pues en todos los grupos que hubo heavy de los 80. Se puede decir desde Iron Maiden, Metallica, Guns N' Roses, Bon Jovi, hasta Bruce Springsteen se dice que estuvo influenciado, porque luego él además ya empezó a demostrar también, aparte de tener, es que el tío además tenía una voz preciosa, ¿no? Y aparte de eso era el compositor, y las letras pues eran de una belleza inconmensurable, porque aunque tenía esa imagen de, digamos, como te he dicho antes, de pirata, de tío duro, pero en sus composiciones, que había muchas baladas, pues digamos que era muy poético, ¿no? Muy sentimental. Sí, muy sentimental. Tenía esa dualidad, ¿no? de tío duro, pero a la vez en sus canciones, pues... un gatito. Sí, sobre todo en las baladas, ¿no? Pues este disco que te digo, pues bueno, desgraciadamente tampoco tiene éxito, aunque hay una canción. Bueno, en todos los discos de él, aunque no hay éxitos, hay buenas canciones. Es otro sinónimo de este. Una canción que se llamaba Suicide. Y bueno, pues más adelante también, ya lo que es también en el año 75, saca otro disco, ya con este dúo, se llama Fighting, y bueno, pues, no, pero en el disco anterior la canción se llamaba Still in Love with You, ¿sabes? Muy parecido al de Scorpions, ¿no? Claro. El tema, pero era diferente. Eso es en el disco de Nightlife. Luego en el 75 saca este otro disco que te he comentado. Y bueno, pues Fighting, y en él pues también viene alguna canción buena, ¿no? Ya viene una canción como Suicide, ¿no? Viene una canción que se llama The Rocker, y él ya digamos que pudo viajar a Estados Unidos a hacer una gira que le gustaba mucho, pero vamos, fue telonero de Bob Seger, y de ahí pues una canción que hay metida en ese disco que se llama Rosalie, que es una cover, igual que esto de Whiskey in the Jar hizo una cover, y bueno, pues el grupo parecía que se atascaba porque los discos, como te digo, no vendían. Pero bueno, ya llegamos al año 76 y ya por fin pues saca un disco que se llama Jailbreak, ¿no? Y ese disco, pues digamos, es su disco más popular y más exitoso, ¿no? Ya es cuando ya tiene éxito a ambos lados del charco, ¿no? Ya no solo en Inglaterra, sino en Estados Unidos, ¿no? El disco pues es una preciosidad, digamos que tiene su mayor hit, ¿no? Que es el The Boys and Back in Town. Y bueno, pues también tiene la canción de Jailbreak. Hay que decirte también, tiene una canción preciosa que se llama Cowboy Song, la canción del cowboy, tiene otra canción que se llama Esmerald, y bueno, el disco es un éxito total, ¿no? Entonces, como ya hay una demanda en Estados Unidos de que él tiene éxito, pues aquí es donde viene esto que te digo, que siempre tenía como mala suerte o estaba maldito, ¿no? Él comienza una gira en Estados Unidos y pues en mitad de la gira contrae hepatitis y lo tiene que dejar, tiene que abandonar la gira, y entonces pues claro, eso es algo que al grupo pues le hizo mucha mella, porque claro, si se hubieran afianzado con esa gira en Estados Unidos, pues seguramente que hubieran tenido más éxito, ¿no?
Pero bueno, él viene, vuelve a las islas y rápidamente, incluso en el mismo año 76, sacaría otro disco que se llama Johnny the Fox, otro disco pues precioso que viene, por ejemplo, una canción como se llama Don't Believe a Word, ¿no? Killer Without Cause, un disco muy bueno, y también decide un poco volver a intentar hacer esa gira, ¿no? que le lleve por Estados Unidos y tenga triunfo. Pero aquí pues resulta que el guitarrista Brian Robertson, ¿no? Pues era un irlandés, el típico de broncas, borrachín. De hecho ellos andaban siempre a golpes, problemas con la droga, y bueno, pues se rompe el brazo y pasa lo mismo, pues que no puede acabar la gira. No sé si hay algún momento que también intenta ahí Gary Moore echarle una mano, pero no puede, ¿no? Entonces pues digamos que otra vez vuelven a tener esa mala suerte, ¿no? que parecía que le perseguía, ¿no? Pero bueno, él insiste, y ya lo que sería en el año 77 pues saca un disco que se llama Bad Reputation, ¿no? Donde pues bueno, ya digamos que está casi a punto de echar a este guitarrista tan broncas, ¿no? Porque estaban a la gresca, era un grupo que estaban a la gresca todo el día, pero de golpes y todo, ¿sabes? Y bueno, pues el disco tiene una canción preciosa también, que se llama Dancing in the Moonlight, que tampoco es el Dancing in the Moonlight de Keith Jarrett, ¿no? Pero digamos que también es un tema precioso, ¿no? Y bueno, pues ya después de este año 77 y haber tenido, digamos, este éxito, pues sacaría un disco en directo, ¿no? En el año 78, que se llamaría Life and Dangerous, y que por mucha gente, hay gente que, claro, eso ya va en cuestión de gustos, pero antiguamente como que cuando sacabas tu doble directo era como graduarte, ¿no? Antiguamente en la música rock era muy común que los grandes grupos sacaran, y bueno, pues ese disco es una maravilla, es un doble disco donde contrae todas esas canciones que te he nombrado y toda esa época. Hay quien lo considera el mejor directo de la historia, o sea que, aunque tiene su polémica, porque hay quien dice que hay partes regrabadas y tal, pero bueno, a mí eso me da igual, es un disco maravilloso, ¿sabes? Para disfrutarlo. Sí, impresionante, ya te digo, hay mucha gente que lo considera pues, el mejor directo de la historia, o sea que lo que pasa que, bueno, pues eso va un poco en cuestión de gustos. Y bueno, pues a raíz de volver a tener ahí esa incidencia con ese directo y tal, pues ya seguidamente pues empezaría otra época, ¿no? Porque ya saca a ese guitarrista, Brian Downey, lo echa del grupo, y pues otra vez vuelve a entrar Gary Moore, ¿no? A echarle una mano en las grabaciones, y graban un disco que se llama Black Rose, ¿no? Y es un disco que pues, precioso, ¿no? Hay una canción que se llama Waiting for an Alibi, es un temazo. Entonces pues bueno, deciden otra vez volver a saltar ese mercado americano, ¿no? Y esta vez Gary Moore incluso, pues aunque él tenía sus proyectos en solitario, porque él siempre se había juntado a ayudarle a grabar y tal, pero no a formar parte del grupo, pues esta vez sí decide como formar parte, ¿no? Y salir de gira, ¿no? O sea, claro, pues al ser egos muy importantes los dos, pues digamos que en esa gira en Estados Unidos, pues igual tienen una bronca. Los gallos en un corral. A palos, efectivamente. Y Gary Moore en mitad de la gira y en Estados Unidos se coge y se va, y hasta luego mucho más adelante no volvería pues eso, a estar juntos o a hablar. Y bueno, pues esto estamos hablando ya del año 79, y bueno, pues después de sacar ese disco Black Rock vendría otro disco que se llama Chinatown, donde metería a otro guitarrista, ¿no? Dowie White me parece que se llamaba. Y bueno, este guitarrista, digamos que a él fue el que menos le gustaba, ¿no? Porque pues digamos que este era un hombre tranquilo, no se metía en broncas, no andaba con las drogas, y bueno, pues a lo mejor no tenía ese carácter canalla que también le gustaba a Finn, pero bueno, hizo un muy buen trabajo, ¿no? Tocando las guitarras también. Y bueno, pues sacan, como te digo, ese disco, Chinatown, y bueno, pues otro disco igual, que también pues tiene canciones muy bonitas, como puede ser pues el Sugar Blues, ¿sabes? Y bueno, pues es verdad que a partir de aquí, digamos que como ya entramos en la década de los 80, él endurece un poco el sonido, ¿no? Porque ya empezaba a salir la New Wave o British Heavy Metal, y digamos que empezaron a salir esos grupos de heavy metal, de rock más heavy. Él pues un poco movido por los tiempos endureció ese sonido que pues claro, hay sus seguidores más aférrimos un poco se lo achacaron, ¿no? Como que cambiaba, pero bueno, es que él lo que intentaba era, ante todo, pues eso, intentar seguir manteniendo a la banda, que pudiera seguir, porque a nivel de meterse en un estudio y estar juntos siempre era un problema, ¿sabes? Ya te digo, de broncas, la drogadicción,
Y bueno, pues ya a raíz de ahí también sacaría otro disco en el 81 que se llama Renegade. Un disco que al principio parecía que iba a ser un proyecto en solitario, porque él ya a la entrada de esta década, digamos que ya le coge con paso cambiado, está muy quemado de todos estos altibajos, las drogas, y bueno, pues decide como que tiene ganas como de disolver la banda, pero bueno, al final digamos que consiguen sacar ese disco, lo sacan con el nombre de Thin Lizzy. Pues un disco que, bueno, hay quien lo critica mucho, ¿no? Como que sea a lo mejor un disco de los más odiados, pero a mí es un disco que me suena muy bien, y yo creo que si ya hubiera sido un tío que hubiera tenido éxito en Estados Unidos, pues tiene canciones como Hollywood, que vamos, o sea, si hubieran sido promocionadas, yo creo que perfectamente podía haber sido otro hit de él, ¿no? Y bueno, ya después de esto, pues ya en el año 83, decide sacar su último disco, que se llama Thunder and Lightning, y él ya no tiene ganas de seguir con la banda y la quiere disolver, pero bueno, en esta última etapa cambia a ese guitarrista que había entrado en estos dos discos anteriores, Snowy White, y mete a un guitarrista que era buenísimo, venía de Tigers on Pantan, que se llamaba John Sykes, y entra a tocar en ese último disco. Y bueno, pues este último disco, que es más o menos cuando yo lo conocí, aunque es del 83, pero como yo empecé a escuchar música a mediados de los 80, digamos que fue el que tenía más próximo, y a mí fue el que me enganchó, y era un disco que digamos que se le puede clasificar el de sonido más heavy, ¿no? Tú lo oías y era pues eso, un sonido muy heavy. Este guitarrista que metió John Sykes junto a Scott Gorham, pues es que John Sykes fue un gran guitarrista, fue un guitarrista que luego trabajó con Whitesnake, que más adelante, en el año 87, tendría un éxito. Entonces, pues bueno, él decide sacar ese disco. A mí ese disco me encanta. Tiene canciones como Thunder and Lightning, que da título, El Sun Goes Down, y la canción que te diré al final, que es la canción que a mí me encanta de él. Por eso, porque tengo ese cariño, porque es como yo le descubrí, ¿no? Y bueno, pues ya a raíz de sacar ese disco, él decide disolver la banda, ¿no? Porque, bueno, era un artista también tan bueno que, digamos que es lo que, aunque disolviera la banda, quería como empezar a hacer una carrera en solitario, ¿no? Ya te digo que, bueno, era un tío que yo creo que si hubiera vivido hoy en día, con esas composiciones que hacía tan poéticas y tan buenas, a lo mejor hoy sería una especie de, no sé, de Croner, ¿sabes? Es que podría valer para eso, porque, no te digo, con las letras y cuando cantaba baladas y canciones lentas y con esa voz, hubiera podido hacer lo que quiera. En el año 84, pues bueno, a modo póstumo, pues decide sacar un disco en directo que se llama Live, que bueno, pues lo que sí tiene es el buen detalle de juntar a todos los guitarristas que habían pasado por la banda, ¿no? Hace que vuelva a salir en ese disco en directo, pues sale Rick Bell, ese primer guitarrista, sale Gary Moore, sale Brian Robertson, para que veas que fue un hombre que bueno, pues que aunque había tenido muchos problemas con todas las formaciones y habían andado a grescas y drogas, pero había reconocido la labor que todo el mundo había hecho en esa gran banda. Y bueno, pues ya después de dejar esto, en el año 84, él ya en el año 85, muy disperso y muy metido en las drogas, además, en el tema este de la maldita heroína, ¿no? Pues bueno, hace una pequeña colaboración antes de morir en un disco de Gary Moore que se llamaba Run for Cover, pues toca la canción Out in the Fields, que creo que alguna vez te la he enseñado, sí. y digamos que fue pues la última aparición que tuvo él musical, ¿no? Y bueno, pues ya a finales del 85, desgraciadamente, pues el hombre, me parece que debido a una sobredosis de heroína, pues ingresó en el hospital, y bueno, pues esto me parece que fue el 25 de diciembre, pues a lo mejor el 4 de enero, una infección en la sangre ya debido a todo esto, pues hizo que cogiera una neumonía y parada cardiorrespiratoria, y pues se nos fue un gran artista que en Irlanda, pues ya te digo, es de culto, y como te he dicho muchas veces, como se reconoce allí en Dublín, hay una estatua de él, ¿sabes? Con esa figura emergente, el bajo, y que es maravillosa, y poco más te puedo decir de este gran artista que yo recomiendo a la gente que no lo conoce, pues pararse a descubrir, y que no es solo un hombre que fue, pues eso, Whiskey in the Jar y The Boys in Back in Town, ¿no? Sino que si te metes en su música verás que es preciosa. Qué especial y qué bueno que sea recordado aquí en la burbuja cultural. ¿Qué tema quieres recomendarnos? Pues el tema es de ese último disco que te he dicho, Thunder and Lightning, que ya te digo, a sus aférrimos a lo mejor no será su mejor disco, pero a mí como le conocí, la canción se llama Cold Sweet, frío dulce, ¿no? Es
un tema que yo desde que lo escuché la primera vez me impresionó y me gustó muchísimo y gracias a ello pues pude meterme en su música, conocerlo y ver que bueno, pues que fue todo, ¿no? Un cantante, un compositor, un bajista excepcional. Pues Raúl El Chancas, muchísimas gracias por estar con nosotros y ya les digo, hagan caso a las recomendaciones del Chancas, elijan el disco que más les gusta, además a disco por año, o sea, una capacidad desde el 73, ¿no? Sí, desde el 71, 71 hasta el 83, digamos que fueron 12, 13 discos más esos 2 directos. Nos dejó a la tienda de 36 años, porque ya te digo, nació en el 49 y bueno, pues como hemos hablado muchas veces, la maldita droga o lo que quieras, esta vida nos la arrebató. Un negro irlandés, sí, qué bueno. Y haciendo rock. Y haciendo rock. Aquellos años, por eso fue luchador. Sí. Claro, claro. Por Raúl El Chancas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y nosotros nos vamos hasta la semana que viene, ya saben que nos pueden ver aquí en la sala VIP de Periodista Digital, así que manden este vídeo, compártanlo para que mucha gente pues se haga eco, pues eso, de Fernández Flórez, que hemos hablado en literatura, de las obras de Hemingway llevadas al cine o de este grupo mítico irlandés que seguro que les engancha. Como siempre digo, consuman cultura, que eso ensancha el alma. Hasta la semana que viene.